Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Esta voz se parece a la de Dios. ¿Cuántas veces llega eso a nuestra mente cuando estamos escuchando un consejo o que alguien viene a hablarnos en medio de una circunstancia o en medio de una prueba? Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que cuando estemos pasando por una situación no tan buena, nuestra mente no debe apartarse de Dios. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, hay que ceñirlos más a Dios como nunca antes. Porque ahí en ese momento difícil puede el enemigo usar cosas, personas o situaciones para hacernos apartar del plan de Dios y hacernos perder eso que Dios espera que nosotros hagamos para que obtengamos al final el resultado que Él espera o la victoria que nosotros necesitamos. Por eso, mientras estemos escuchando a alguien, nuestro pensamiento debe ser con el Señor, preguntándole: Señor, ¿esta persona me está hablando de parte tuya? ¿Quién me está hablando en este momento? Tanto debe estar en nuestro corazón en comunión con el Señor para que sea Él dándonos discernimiento para entender y detectar quién habla a nuestro corazón, quién habla a nosotros en esos momentos difíciles. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 15 al capítulo 17, si tienes la oportunidad de estudiarlo, que la palabra nos muestra una parte de la vida donde David estaba teniendo un momento difícil, un momento donde su propio hijo Absalón se había ido en contra de él, donde su propio hijo estaba moviendo gente para que se fuera en contra de él. Aparte de eso, encontramos a su consejero que se había unido también a Absalón. Y como si fuera poco, en medio de su trayecto, en el momento en que él se encontraba buscando refugio o huyendo de un ataque que se estaba organizando en su contra, en el camino sale un hombre a maldecirlo. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 16, del versículo 5 al versículo 9, donde dice: mientras el rey David llegaba a Baurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?, exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. Y es a este punto al que quiero llegar. El enemigo nos puede coger alcanzados por las situaciones que nosotros estamos pasando. Aquí David no solamente estaba siendo perseguido, estaba huyendo, estaba siendo traicionado por su hijo, bueno, en fin, estaba pasando por una cantidad de situaciones en este momento. Y si por sus emociones hubiera sido, él simplemente le hubiera seguido el consejo a la persona que le decía: déjame ir y le corto la cabeza. ¿Cuántas veces vas donde alguien cercano y le cuentas tu situación y lo primero que te aconseja, lo primero que te dice es que tú pagues con la misma moneda que te están pagando a ti? Pero ¿es eso el plan de Dios? ¿Es eso lo que Dios está esperando que tú hagas, o como tú contestes, o como tú reacciones en ese momento? De ahí que al comienzo empezaba diciéndote que hay que tener mucho cuidado con qué voz nos está viniendo a hablar, quién o de parte de quién nos está llegando un consejo en un momento difícil. Dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén.
envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Lucas 9 del 51 al 56. O sea, aquí Jesús ya estaba teniendo un contratiempo. Él iba inicialmente con un plan, pero aquí le estaban cerrando las puertas. Y continúa diciendo la palabra en el versículo 54. Cuando Santiago y Juan vieron eso, o sea, cuando los que estaban con Jesús vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Podemos ver acá a los discípulos de Jesús que en algunas oportunidades, cuando estaban en un momento de tormenta, Jesús les había enseñado a hacer que el panorama ya cambiara, pero ellos ahí en ese momento se estaban dejando ganar del miedo. Ellos no entendieron en ese momento, no reaccionaron en ese momento de la forma correcta. También podemos ver a los discípulos en otra oportunidad cuando un hombre trajo a su hijo para que ellos lo sanaran, pero ellos no lograron hacerlo. ¿Por qué? Por lo que Jesús les dijo más adelante: hombres de poca fe, les faltaba fe. Y así podemos ver varias oportunidades donde Jesús los reprendió porque a pesar de haber aprendido algo, ellos no lo aplicaban. Pero vaya manera de aplicarlo en este momento cuando se trataba de reprender a alguien, cuando se trataba de reaccionar o de vengarse de algo que les parecía injusto. Entonces Jesús, ¿qué les contestó aquí? Volviendo a la palabra. Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió, así que siguieron de largo hacia el otro pueblo. Y no yéndonos muy lejos, podemos ir también a Juan 18 del 8 al 11. Y en este pasaje vemos a Jesús cuando iba a ser llevado preso a causa de que Judas lo había entregado. En este momento llegó Judas con un grupo de soldados y guardias del templo y le estaban preguntando por él. Y en el versículo 8 dice Jesús: ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? En muchas oportunidades, y yo diría que siempre que Dios propicie una prueba en nosotros, siempre va a ser para la gloria de Él. Siempre va a ser para Dios glorificarse en nosotros en medio de una situación, en medio de esa situación. A veces nos puede parecer muy injusto lo que nos está pasando. A veces nos puede parecer muy injusto que las personas que amamos o las que esperamos que estén con nosotros nos den la espalda, como le estaba pasando con David. O a veces personas que están supuestas a darnos el mejor consejo son usadas para desviarnos del plan de Dios, para hacer que cosas que Dios no tiene planeadas pasen en nuestra vida. Vemos estos tres panoramas donde siempre al pie de David y al pie de Jesús hubo personas que estaban de su lado. Hubo personas que hacían parte de los cercanos a él. Hubo personas que eran los amigos, digamos así, tanto de David como de Jesús, los que mantenían con ellos dos. De parte de quien debió haber llegado un buen consejo. Pero ¿qué fue lo que salió en ese momento? Salió un consejo movido por las emociones, por lo que no solamente estaba sintiendo David y estaba sintiendo Jesús, sino por lo que se movió en las emociones de ellos mismos, por lo que ellos mismos estaban viendo que les parecía injusto, que les parecía que no era lo correcto lo que estaba pasando. Por eso, ojo. Cuánta atención, cuánto discernimiento necesitamos nosotros tener aún más. Si en el diario vivir necesitamos nosotros tener discernimiento para identificar quién nos está hablando, para identificar la fuente de donde estamos escuchando esa voz, aún cuánto más podremos nosotros
necesitamos nosotros tener discernimiento en un momento de dificultad, porque en esos momentos de dificultad es donde más propensos estamos a que nuestras emociones sean movidas, a que nuestros sentimientos sean movidos y a que equivocadamente tomemos decisiones que nos lleven a afectar el resultado, a afectar lo que Dios tiene ya preparado al salir de esa prueba. Aquí vemos a David, que finalmente Dios estuvo con él, que finalmente Dios lo respaldó y salió en victoria en medio de un momento que, si tú lees estos 3 capítulos que te recomendé, te darás cuenta que el panorama de David era de persecución, era de traición y era de muerte. ¿Acaso no era lo mismo que estaba pasando con Jesús? ¿Acaso no estaba aquí siendo traicionado? Iba a ser tomado preso y finalmente llevado a muerte de cruz. Pero Dios, aunque Jesús finalmente murió, pero ahí eso que representó en la vida de Jesús, para nosotros representa ahorita vida, para nosotros ahorita representa gloria, para nosotros ahora representa poder y autoridad. ¿Por qué sucedió esto? Porque él sabía escuchar la voz de Dios. Él no se detenía o no se dejaba desviar por la voz que escuchara que no fuera igual a la de Dios. Aprendamos a identificar la voz de Dios en medio de esas situaciones donde no sabemos qué camino tomar. Nos encontramos en una situación, hay un camino a la izquierda y hay un camino a la derecha. A la izquierda podemos escuchar la voz equivocada y a la derecha podemos estar escuchando la voz de Dios. Tomemos el camino correcto, escuchemos la voz correcta, aunque no se parezca a nuestra voz, aunque no se parezca a lo que naturalmente cualquier persona hiciera, aunque no se parezca a lo que nosotros en otra oportunidad o en otra ocasión hubiéramos podido hacer, pero que si es la voz de Dios, sigue esa voz. En 2 Samuel 16:23 el Señor nos dice que cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Y también recordemos que el Señor nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, que Dios sea dándonos todo el discernimiento que necesitamos para que nosotros podamos escuchar su voz, identificar su voz y también identificar cuando vengan voces extrañas para nosotros desecharlas y acogernos a esa voz que venga directamente de la boca de Dios y que nos lleve a unirnos a su plan. Que Dios te bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. Continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame.
me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame.